se encuentra Titán. Ahora, Titán tiene una característica muy importante y es que tiene una rotación sincrónica. Cuando nosotros hablamos de que tiene una rotación sincrónica, lo que tratamos de decir es que, por ejemplo, si vemos este esquema, tenemos un objeto que está en el centro y dos que están orbitando, ¿no? O están dando vueltas. Titán actúa como este punto que está entre azul y verde, lo que quiere decir que la rotación sincrónica, Titán siempre orbita a Saturno, viéndolo desde la misma cara. ¿Sí? Siempre va a mostrar la misma cara al planeta. También un día en Titán equivale a su periodo orbital, es decir, cuando tenemos una rotación sincrónica, el periodo de rotación, o sea, lo que tarda en dar una vuelta sobre su propio eje, es igual al periodo de traslación. Es decir, que el tiempo que le tarda a Titán en dar una vuelta alrededor de Saturno es lo mismo que le tarda a él dar una vuelta sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, un día en Titán equivale a aproximadamente 16 horas terrestres, ¿sí? Básicamente 8 horas menos que en la Tierra. Equivale a 16 horas, ¿sí? Sería un año demasiado corto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco de la estructura. ¿Cómo está compuesta esta luna? Bueno, Titán es uno de los, digamos, objetivos principales, o fue, mejor dicho, un objetivo principal de lo que fue la misión Cassini-Huygens, que fue una sonda lanzada por la NASA para poder estudiar, digamos, muchas cosas de este objeto tan interesante que le ha llamado la atención a los astrónomos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Em, la baja densidad que tiene esta luna hace pensar a los astrofísicos que es aproximadamente 50% hielo y 50% roca, ¿sí? Aparte de eso, la estructura interna todavía no se conoce por completo, porque es un tema bastante complejo de poder estudiarlo. Sin embargo, se puede estimar a través de modelos basados en los datos que recogió la sonda que Titán tiene 5 capas primarias. Entonces, al igual que la ciencia de la Tierra secundaria, enseñan a nosotros que la Tierra está formada núcleo líquido, rocoso, tenemos el manto, la corteza y todo eso. Titán tiene una estructura muy similar. El núcleo básicamente está formado de silicatos, que son minerales. Luego tenemos una especie de capa de hielo que está bajo una gran presión. Sobre ella tenemos un océano que está formado principalmente por agua y por otro líquido que se llama amoníaco. Y luego tenemos una superficie rocosa nuevamente y la superficie verde. La superficie para nosotros también va a ser muy importante porque sobre ella se encuentra una capa de gases, que es la atmósfera de esta luna, y que está formada principalmente por moléculas orgánicas. ¿Sí? Entonces, tiene una estructura muy similar a la de la Tierra, tiene un núcleo rocoso, bueno, en el caso de la Tierra es un núcleo de hierro y níquel, pero aquí tenemos una estructura, tenemos un núcleo y varias capas. Entonces, ya eso nos da indicios de por qué es muy importante, porque es una estructura muy parecida a la de la Tierra. Me disculpan, no sé qué está pasando aquí. Creo que es el data. El data. ¿Tiene? Sí.
Bien, perdón por el inconveniente. Luego, una vez de estudiar la estructura, a lo que nosotros nos llama bastante la atención es la atmósfera de esa luna. Recuerden que la atmósfera es como esa capa de gases que envuelve un planeta, por ejemplo, en el caso de la Tierra, o puede ser un cuerpo rocoso en este caso. Lo que nos interesa es saber de qué está hecha. Entonces, gracias también a los datos recopilados por la misión Cassini-Huygens, se determinó que Titán tiene una atmósfera compuesta principalmente por nitrógeno molecular alrededor de un 95%. ¿Alguien recuerda cuál es el gas más abundante en la atmósfera de la Tierra? ¿Cuál? El nitrógeno. ¿Y alguien recuerda aproximadamente cuánto por ciento de la atmósfera terrestre contiene nitrógeno? ¿Cuánto? ¿Un poquito menos? ¿Daniel? Anda alrededor de 78-80%, ¿verdad? Entonces, eso ya nos da un indicio de que Titán es muy parecido a la Tierra, porque presenta una atmósfera que está compuesta principalmente por un gas que es también mayoritariamente encontrado en la atmósfera de la Tierra, ¿verdad? Ahora, el HASI, que es un instrumento para estudiar la estructura atmosférica del planeta, pues recopiló un gradiente de presión, que es esta gráfica que ustedes ven aquí, donde podemos ver que básicamente la atmósfera de Titán está dividida en ciertas regiones, igual que en el caso de la atmósfera de la Tierra. Está dividida en varias capas, como lo es la troposfera, que sería la primera capa, luego tenemos la estratosfera, la mesósfera y por último tenemos la termósfera. Y la capa más externa es la que nos interesa a nosotros porque es la que vamos a estudiar. Ahora, luego de un 95% de nitrógeno presente en la atmósfera, tenemos un 4% aproximadamente de ese compuesto CH4. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo? Metano, ¿verdad? Metano. Es un compuesto, un hidrocarburo simple, ¿sí? Pero de mucha importancia para la química que se forma en la atmósfera de Titán. Luego, van a haber algunas trazas, el porcentaje restante que va a estar conformado por hidrógeno, argón y una traza de compuestos de base, con base de carbono, como lo es otros compuestos derivados del metano, y algunos nitrilos, que son compuestos, bueno, hidrocarburos que contienen nitrógeno. Ahora, lo que nos interesa luego de saber qué contiene la atmósfera es cuáles son las moléculas orgánicas más importantes que podemos encontrar en esa atmósfera, ¿sí? Esas moléculas orgánicas, digamos, la molécula pesada, ¿sí? Digamos, como la molécula más grande, o de las más grandes, que es la más abundante, es esto que está aquí. ¿Alguien reconoce este anillo formado por 6 carbonos? Sí, un benceno. Esto es un benceno y es como la molécula pesada más abundante que podemos encontrar en la atmósfera de Titán. Luego tenemos una serie de hidrocarburos más simples, de los cuales a nosotros nos llama la atención este, que está aquí, ¿sí? Que está formado por un hidrógeno, un nitrógeno y un carbono. ¿Por qué es importante eso? Bueno, lo vamos a mencionar, pero aquí tenemos una gráfica que lo que nos está diciendo es la presencia de cierta molécula que tiene cierta masa y la abundancia que tiene. Entonces, la gráfica roja pertenece a la medición hecha por Cassini, ¿sí? Y hasta cierto punto coincide con un modelo hecho por astroquímicos de ciertas moléculas que se creen que podrían estar ahí, dado que se sabe que existen estas y estas pueden reaccionar para producir moléculas complejas. Entonces, por aquí, después de 100 hay un 103 por ahí. Entonces, ese 103 a nosotros nos llama mucho la atención, pero todavía no lo voy a comentar el por qué. Entonces, Eh, la presencia de ese anillo, que se llama benceno, para nosotros es muy importante porque también existe esta molécula simple. Y nosotros creemos que la reacción entre este benceno y esta molécula de aquí puede dar lugar a la formación de otra molécula que se va a parecer mucho a esta,
pero que contiene un nitrógeno y se llama benzonitrilo. Luego vamos a ver por qué es importante el benzonitrilo. Ahora, en la figura anterior, como les mencioné, en el espectro aparecía una masa de 103, que también podría estar asociada con la masa de cierta molécula que se llama benzonitrilo. Entonces, aquí hay una gráfica, bueno, tenemos una cuadrícula que corresponde a un modelo hecho por astroquímicos en los cuales ellos, basados en las moléculas que sí se conocen que existen ahí, se cree que podría dar lugar a la formación de moléculas más complejas y más pesadas. Entonces ellos hicieron un modelo de probabilidad donde a ciertas moléculas que asocian una probabilidad de que se pueda formar y puede existir ahí. Luego, aquí aparece el número 103, y ese 103 para nosotros es muy importante porque la masa del benzonitrilo es de 103 unidades de masa atómica. Entonces nosotros creemos que en Titán puede existir el benzonitrilo. Entonces, ya para finalizar todo sobre Titán y entender qué es lo que se quiere hacer, Titán, como ya mencionamos al inicio, orbita ¿a qué planeta? Saturno, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan ustedes que le dije que orbitaba como a 10 veces o 10 Saturnos había la Tierra? Entonces, Titán tiene algo que se conoce como una magnetosfera, que es una región del espacio en la cual actúa el campo magnético que se produce. Entonces, Titán, casi la mayoría del tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de Saturno, que dijimos que era aproximadamente 16 horas. Entonces, casi el 95% de esas horas, de esas 16 horas, Titán está dentro de la magnetosfera de Saturno. Pero hay un momento, hay un espacio de tiempo en el que no está dentro de la magnetosfera. Entonces, aquí hay dos cosas. Cuando Titán no está dentro de la magnetosfera de Saturno, Titán puede ser golpeada de alguna forma por algo que se conoce como el viento solar, que son partículas energéticas que son inyectadas por el Sol y que eventualmente van a colisionar con la atmósfera de Titán. Eso es muy importante. Por otro lado, ¿qué sucede cuando Titán está dentro de la magnetosfera? Pues resulta que todas estas partículas energéticas que vienen del Sol vienen a dar a la magnetosfera y una vez que el Titán está dentro, recorren, digamos, estas líneas y van a dar al Titán. Entonces, todas esas partículas energéticas llegan a la parte exterior o la parte superior de la atmósfera de Titán, lo que va a provocar entonces que en esa parte de la atmósfera haya como mucha interacción entre las partículas cargadas con las moléculas que ya están ahí, ¿sí? Entonces, puede producir algo que se llama ionización. ¿Alguien sabe qué es ionización? No estoy seguro, pero es cuando más como se excita. Bueno, más o menos algo así. Es cuando... ¿mande? Ok. Tienes, entonces, eres neutro. Sí. O sea, igual que un electrón o un electron o un entonces está cargado con negativo. Bien, entonces eso es justamente ionización. Cuando un átomo o una molécula pierde o gana electrones, ¿verdad? Entonces, como dijimos que el viento solar y otras moléculas que vienen de Saturno son cargadas, quiere decir que están ionizadas. Entonces, como tienen carga, van a interactuar con las moléculas y los átomos que están en la atmósfera, con la parte exterior de la atmósfera de Titán, lo que va a provocar que esas moléculas también pierdan electrones y reaccionen con otros compuestos, dando lugar a la formación de nuevos compuestos. Entonces, van a haber dos momentos o dos cosas muy importantes, ¿sí? La cara diurna, es decir, la cara que es iluminada por el sol, y luego tenemos la cara que está oculta al sol. Entonces, ahí tenemos dos formas en las que la química interactúa, porque de ese lado tenemos el viento solar, ¿sí? Que son todas estas partículas energéticas que el sol expulsa, pero de este lado no van a dar esas partículas, sino que aquí lo que activa es el mecanismo de ionización de la magnetosfera de Saturno,
que introduce partículas cargadas a la atmósfera de Titán. Entonces, si existiera el benzonitrilo en la atmósfera de Titán, para nosotros es muy importante, porque creemos que esta molécula, recuerden que el benzeno es nada más este anillo de carbono, y en lugar de eso de acá, un solo hidrógeno. Entonces, esta molécula es muy importante porque fue detectada en el medio interestelar hace aproximadamente 4 años, ¿sí? Entonces, fue detectada en cierta región, bueno, la imagen que está de fondo de esa región, que básicamente es como esta región oscura, está ahí. Esa región oscura son nubes de gas donde se está dando la formación de estrellas. Entonces, ya lo mencionaba al inicio, estas regiones para nosotros son importantes porque cuando nacen estrellas, pues se forman planetas. Los planetas algunos tienen atmósferas y pueden dar lugar a la formación de vida. Entonces, nosotros queremos que el benceno y este compuesto que está aquí puede reaccionar en Titán y eso puede dar lugar a la formación del benzonitrilo. El benzonitrilo, pues, su estructura sería esta molécula que está aquí, y al inicio dije que era una molécula aromática, es decir, tiene un olor. Su olor característico es como el olor de una almendra prácticamente, ¿no? Y es muy importante porque es la molécula, es una de las moléculas aromáticas más simples que contiene la presencia de nitrógeno, y se cree que es una especie que hace que se puedan formar cadenas de carbonos muy grandes, dando lugar a moléculas muy complejas que se conocen como aromáticos policíclicos, que básicamente son como varias de estas moléculas unidas entre sí que parecieran como la forma de un panal, ¿verdad? Entonces, creemos que esas moléculas aromáticas policíclicas pueden dar lugar a la formación de moléculas que son biológicamente significativas, es decir, que pueden estar presentes en la formación de la vida. Bueno, ¿cómo hicimos eso? Pues básicamente yo trabajé desde Honduras, pero mis asesores que estaban en Brasil tenían acceso a, pues, a algo que se conoce como un espectrómetro de masas. Un espectrómetro de masas es donde nosotros depositamos una muestra gaseosa de cierto compuesto químico que posteriormente va a ser ionizada, es decir, que se le van a lanzar electrones a esas moléculas para que puedan ganar o perder electrones, ¿verdad? Una vez que pasa el proceso de ionización, entra a una región donde existen campos magnéticos, campos eléctricos, que lo que hace es que esa molécula se acelere hasta llegar a una placa que la va a detectar y se va a formar un espectro o una gráfica que es lo que nos va a indicar aquí abajo en el eje X, con el eje horizontal, cuánta masa tenía esa molécula. Y en la parte superior, o en el eje vertical, lo que me va a decir es la cantidad de partículas que llegaron con la misma masa. Entonces, esto sirve para poder entender cuál es su posición atómica y molecular, es decir, poder desenmascarar cuál es la identidad química de ciertos materiales orgánicos e inorgánicos utilizando una relación de masa-carga, es decir, cuánta masa tenía esa molécula comparado con cuánta carga, o es decir, cuántos electrones ganó o perdió esa molécula. Entonces, una vez que mis asesoras realizaron este experimento allá, a mí lo que me entregaron fue estos datos que aparecen ahí. Con esos datos, entonces, a partir de ahí, lo que sucedía era eso, ¿verdad? Lo que nosotros introducimos es una muestra en estado gaseoso. El espectrómetro tiene un gas, bueno, un gas de electrones que van a colisionar con esta molécula, dando lugar a dos resultados. Algo que se conoce como un resultado disociativo y algo que se conoce como un resultado no disociativo. En el caso del resultado disociativo, la molécula madre, que fue la molécula original que yo metí como muestra, va a perder, bueno, se va a fragmentar, se va a partir en moléculas más pequeñas y al mismo tiempo va a perder electrones. En el caso no disociativo, la molécula madre o la molécula original no se va a fragmentar, no se va a partir en moléculas más pequeñas. Va a conservar la misma cantidad de átomos que tenía inicialmente, sin embargo, va a perder unos cuantos electrones. Bueno, una vez que se da ese suceso,
esas moléculas entran a una región donde hay un campo eléctrico, y el campo eléctrico lo que va a hacer es que se aceleren o se muevan desde aquí hasta cierta otra región, donde va a haber presente un campo magnético que lo que va a hacer es deflectar o desviar las moléculas a un detector. Entonces, dependiendo de dónde las recibió el detector, se va a formar el espectro que dije anteriormente. Sí. ¿Vale? Tenemos acá, Daniel, ¿mande? El live en YouTube. La transmisión por YouTube. Aquí teníamos otro punto. Porque el campo magnético lo que hace es también, bueno, la idea del campo magnético aquí es deflectarla, ¿verdad? Se va a formar aquí se va a formar, va a girar, y dependiendo del radio que se forme aquí de giro, entonces podemos también entender que eso depende de la masa y de la carga de la molécula que está ahí, ¿verdad? Entonces el campo lo que hace es formar esas curvas, pero esas curvas no tienen el mismo radio de curvatura toda, ¿verdad? Son diferentes. Entonces, eso es lo que hace que en el detector lleguen en distintos puntos, ¿verdad? Y se forme el espectro de masas de tiempo de vuelo, que es, por ejemplo, esta gráfica que tengo aquí. Y entonces forma una gráfica que tiene ciertos picos, ¿verdad? Esos picos que aparecen ahí, lo que representan es la presencia de cierta molécula, ¿sí? Donde acá abajo tenemos algo que se conoce como el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo básicamente es el tiempo que le tomó a la molécula en llegar hasta el detector, ¿sí? Entonces, entre más pesada es una molécula, ¿ustedes creerían que le va a tardar más tiempo o menos tiempo en llegar al detector? Más tiempo, ¿verdad? O sea, normal, si nosotros queremos empujar algo pesado, nos va a costar un poquito más, ¿verdad? Entonces, las moléculas que aparecen aquí al final de la gráfica son moléculas más pesadas de las que aparecen al inicio. Sin embargo, a mí verdaderamente no me interesa saber cuánto tiempo se tardó, sino saber cuál es la masa de cada molécula que aparece en el espectro, ¿sí? Entonces, para ello existe una relación bien fácil entre el tiempo y la masa, pero lo que quiero dar a entender al final de cuentas es que no va a cambiar en mucho cuando ya no pase a m dividido entre z, donde m representa la masa, la representa la cantidad de electrones que perdió o ganó dicha molécula. Entonces, esto que está aquí, para mí fue bien raro, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando esto que está aquí, yo tenía que compararlo con el espectro de masas del benzonitrilo y tomar las masas más importantes. Por ejemplo, aquí tengo una masa 103, 101 y 102. Entonces, tenemos otras masas por aquí, otras masas por aquí, luego otra por aquí y algunas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, yo lo que tenía que comparar es dónde estaban estas masas dentro de mi espectro de masa que me dieron experimentalmente, compararlo con el espectro de solo el benzonitrilo. Bueno, resulta que en muchos casos habían ciertos picos aquí que no correspondían en este caso. Entonces, para mí fue un asombro porque no podía explicarme eso. Luego la respuesta fue más fácil y me dijo mi asesora, bueno, mira muchacho, yo encontré moléculas de agua y decía, ¿cómo se puede formar agua si inicialmente el desunitrilo no tiene oxígeno? Y ella me decía, bueno muchacho, que estas cosas vienen impuras, ¿verdad? Vienen mezcladas con otras cosas. Entonces, lo que yo tenía que hacer básicamente era quitar todo lo que estaba aquí en esta gráfica que no correspondía o no provenía del benzodiazepina. ¿Y qué fue lo que obtuve con eso? Una vez que hice toda esa limpieza, básicamente lo que me interesaba a mí era saber la abundancia que había de cada fragmento de la molécula con respecto a la molécula madre, que es la molécula que no se fragmentó, es decir, que no se dividió, pero sí perdió un electrón, solo se ionizó, pero no se partió. Entonces, luego van a ver aquí pequeños escombros que son parte de la molécula original, pero que se partió en ciertos otros compuestos. Entonces, esta gráfica lo que muestra es la abundancia de la molécula madre, o sea, lo que sobrevivió de lo que inicialmente yo le di al espectrómetro con respecto a los pequeños escombros
de ciertas moléculas que sí fueron destruidas, fueron divididas en otras más pequeñas. Como pueden ver ustedes, la presencia de la molécula madre no disociada, es decir, que no se partió, que no se fragmentó, es muy alta con respecto al resto de moléculas que se fragmentaron. Entonces, eso para nosotros es importante porque ya nos daba un indicio de que el benzonitrilo no era tan fácil de destruirse en este tipo de ambiente como lo era la pólvora de titán. Luego, tenía yo que hacer algo que se conoce como el cálculo, la sección total de ionización, que básicamente es esta curva que está ahí. Esa curva que está ahí, lo que a mí me dice es la probabilidad de que se pueda fragmentar, se pueda dar lugar a la formación de ciertas moléculas. Entonces, si nosotros vemos aquí el máximo o el punto más arriba en la gráfica, corresponde alrededor aquí abajo de una energía de 70 electronvoltios, que fue la energía que tenían los electrones que golpearon a esta molécula. Sí, teníamos una energía de 70 electronvoltios. Entonces, ¿qué pasa para energía de menos de 70 electronvoltios? Pues la probabilidad va a disminuir, y para energías mayores a 70 electronvoltios, la probabilidad también va a disminuir, lo que quiere decir que para la energía de 70 electronvoltios, nosotros tenemos una condición muy favorable para que la molécula no se pueda fragmentar, que se pueda ionizar nada más sin disociarse o sin fragmentarse, ¿verdad? Entonces, 70 electronvoltios era una energía, digamos, para nosotros interesante, porque ahí se daban las condiciones en las que los electrones arrancaban otros electrones de la molécula, pero no la dividían, no la fragmentaban, ¿sí? La dejaban enteramente, casi completa, solo le habían arrancado un pequeño electrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahora? Pues, como ya sabemos que esta molécula no se destruye tan fácilmente, nosotros calculamos, bueno, aquí tenemos, bueno, estas gráficas no son tan relevantes, pero eso que aparece aquí sí, porque cada color de ahí representa una altura en kilómetros en la atmósfera de Titán. Entonces, nosotros necesitábamos simular un ambiente, pues coger un ambiente en el cual nosotros quisiéramos saber si esta molécula puede sobrevivir. Ya sabemos que sí puede formarse en Titán. Ahora lo que me interesa saber a mí es, ok, ¿en Titán esta molécula podrá sobrevivir mucho tiempo o básicamente todo lo que se produce se consume rápido para dar lugar a otras moléculas? Entonces, ciertas alturas, ¿sí? 1200 kilómetros, 2790, luego ya tenemos, y con los datos del vuelo de Cassini detectó cuántos electrones por unidad de tiempo, por unidad de energía, por unidad de una unidad que se llama túbulo sólido, es decir, cuántos electrones entraban en esa parte de Titán, ¿verdad? Entonces, con este flujo, nosotros podemos calcular, podemos ver si el tiempo de la molécula de vida va a ser, digamos, va a ser alto, es decir, que la molécula puede sobrevivir, o va a ser bajo, es decir, la molécula se va a destruir muy rápido si la ponemos ahí. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos con los flujos de Titán? Lo que obtuvimos básicamente son estas dos gráficas, y aquí donde voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que ustedes me puedan entender. Entonces, tenemos estas 5 gráficas porque yo les había mostrado esta misma gráfica anteriormente, donde cada barrita representaba la abundancia de cierta molécula que se formó después de que el benzodiazepino se fragmentó en otras más pequeñas. Entonces, yo empecé con 70 electronvoltios. Luego, para saber si la energía que tenía que usar, pues, iba a dar cosas parecidas a estas o lejanas a estas, pues tuve que variar la cantidad de energía que tenían los electrones. Tengo electrones, por ejemplo, de 40 electronvoltios, 70, 300, 1000 y 2000 electronvoltios. Y si ustedes comparan todas estas gráficas de ahí, pues yo les pregunto a ustedes, ¿notan alguna diferencia? Prácticamente no. ¿Qué quiere decir esto? Esta línea roja, que es la más alta, es el benzodiazepino que sí sobrevivió al golpe de los electrones. Es lo que quedó al final, ¿sí?
quedó completa la molécula, solamente un electrón le fue quitado. Entonces, podemos ver que de todo el impacto que le dio los electrones a la molécula madre, la molécula no se destruyó tanto, quedó un buen porcentaje del original. Lo que nos quiere decir a nosotros es que, variando las energías, esta molécula, digamos, es muy fuerte ante el golpe o la colisión de electrones cinéticos. Es decir, que la mayor parte se va a conservar, solo va a perder un electrón. Y la otra parte se va a destruir, dando lugar a la formación de moléculas más pequeñas. Pero lo que nos quiere decir es que la molécula del benzonitrilo es una molécula muy estable, es decir, que no se destruye tan fácilmente. Ahora, esta otra gráfica que está aquí, lo que trata de darnos a nosotros es, digamos, la probabilidad de que se formen cada uno de estos fragmentos pequeños. De lo cual eso, pues no voy a hablar mucho porque lo que me interesa era esta parte en la que, ¿por qué estudiar esa molécula? ¿Por qué ver si el benzonitrilo sobrevive en el ambiente simulado de titán? ¿Por qué titán? ¿Y por qué esta molécula? Entonces, lo que yo quería calcular era cuánto tiempo podía vivir esta molécula en titán, si es que eventualmente existe. Entonces, con toda la gráfica que teníamos anterior, todos esos datos que nos proporciona algo que se conoce como la vida media, que es justamente eso, ¿no? ¿Cuánto tarda cierta cantidad en reducirse hasta la mitad? ¿Sí? Vamos, cierto proceso físico o químico. Entonces, aquí tenemos el tiempo medido en años. Tenemos 10 a la 3, creo, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6. 10 a la 3 equivale a 1000 años, ¿sí? 10 a la 6 equivale a 1.000.000 de años, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos acá abajo, lo que nos dice es, ok, si la molécula es golpeada con cierta energía, ¿sí? 10 electronvoltios, 100 y así sucesivamente, ¿cuánto va a vivir esta molécula? Entonces, lo que podemos ver es que para una altitud, o sea, en la atmósfera de Titán, si subiese esta molécula a una altura de 1200 kilómetros, esa molécula podría vivir aproximadamente 1.000.000 de años ahí, sin destruirse, ¿sí? El tiempo más bajo anda aproximadamente por aquí, a una altura de 2.790 kilómetros. Viviría un poco menos de 1.000 años, ¿sí? Pero, ¿qué relación notan ustedes? Entre menos altura, vive más años, ¿sí? Podemos comparar aquí, tenemos 1.200 años comparado con 2.790 años. Entonces, para alturas altas, la molécula vive menos. Para alturas bajas, la molécula vive más. ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues, Más o menos. ¿Alguien? ¿Mande? Algo de eso. Volvamos a la gráfica donde estábamos en la atmósfera de Titán. Aquí. Entonces, una altura mayor está muy por encima de la superficie, ¿verdad? Entonces dijimos, a Titán llegan ciertas partículas cargadas del Sol y de la magnetosfera de Saturno. Cuando esas moléculas llegan a la atmósfera, lo primero que hacen es golpear o colisionar las moléculas que están ¿dónde? ¿Más arriba o más abajo? Más arriba. Entonces, el impacto de estas moléculas en la parte exterior o la parte de más arriba de la atmósfera, lo que hace es destruir primero todas las moléculas que están hasta arriba y conservar más las que están abajo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, lo que nosotros encontramos era que a mayor altura la molécula vive menos y a menor altura la molécula tiene mayor vida, ¿sí? Dura más, no se destruye. Entonces, ustedes se van a preguntar, ¿y por qué este loquito que está aquí hoy les está hablando de cuánto vive una molécula y por qué en Titán y por qué no en la Tierra, por qué no en Marte, por qué no en Venus o por qué no en cualquier otro lugar de la galaxia o del universo mismo? Pues resulta que el siguiente paso con mi asesora fue simular más o menos un ambiente cercano a Titán. ¿En qué sentido? Básicamente, dijimos, la luz solar, o sea, las partículas energéticas del Sol,
más las partículas energéticas que provienen de la magnetosfera de Saturno, son las encargadas de que dé lugar a la reacción entre el hidrógeno que está en la atmósfera de Titán y el metano que se encuentra ahí, dando lugar a ciertos procesos de disociación o ciertos procesos de ionización que dan lugar a la formación del benceno, por ejemplo, y el benceno da lugar a otras moléculas orgánicas más complejas, más grandes. Y todas estas moléculas que se forman, estas complejas, vienen hacia la superficie, primero están gaseosas en la atmósfera, luego se condensan sobre la superficie y en la superficie de Titán se forman otras moléculas que se llaman tolinas, que las tolinas son derivadas del benceno, son moléculas más grandes. Entonces, la tolina, nosotros sabemos que del benceno podemos llegar a las tolinas, ¿sí? Y una vez que a las tolinas las hacemos o las irradiamos, digamos, con rayos X suaves, simulando los rayos X del Sol y alguna otra radiación que produce el Sol, pues al interactuar con la tolina, dan lugar a la formación de otros compuestos. Cuando analizamos la posición química de esos compuestos, nos da algo bien interesante. Resulta la formación de esta molécula que está aquí. Quizás, con muy baja probabilidad, pero sí, quizás alguien sabe qué es esa molécula. O tiene una idea de qué es esa molécula. Es la adenina, ¿verdad? La adenina es una de las bases nitrogenadas y las bases nitrogenadas son esas moléculas de las que está hecho el ADN, ¿verdad? Y si nosotros podemos formar ADN simulando un ambiente astronómico, eso abre mucho las puertas para poder preguntarnos si la vida se puede formar fuera de la Tierra también, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que todavía queremos responder, ¿verdad? Todavía estamos en este paso, sabemos que se puede dar la formación de adenina y es uno de los resultados importantes porque lo que se viene ahora es lo siguiente. La NASA tiene presupuestada una misión que se llama Dragonfly para explorar Titán, la luna de Saturno, y una vez que llegue esta misión a Titán, pues vamos a poder tener datos ya más concretos de si verdaderamente existe el benzonitrilo en la atmósfera de Titán. Si el benzonitrilo existe en la atmósfera de Titán, quiere decir que nosotros podríamos retornar a esto y poder crear o poder trazar una ruta de formación química desde el benceno a la adenina y luego poder avanzar y saber si se pueden formar otras bases nitrogenadas y si estas pueden reaccionar para dar lugar a moléculas más complejas como el ADN. Entonces, luego, pues, básicamente, estoy pensándolo, pero lo que me han propuesto hacer es lo siguiente, que básicamente es perfil, que lo que hace es crear una columna de Excel con respecto al tiempo. Es decir, para que yo pueda ver, pueda estimar cuánta de esta molécula del benzonitrilo puede existir en la atmósfera de Titán para poder saber si eventualmente esto sucede, si este elemento de aquí lo va a poder detectar. Si existen muchas partículas de este estilo, entonces esa misión puede detectarlo y podemos confirmar la presencia del benzonitrilo. Y si la densidad es tan baja, entonces difícilmente esta misión puede detectar. Pero hay que ser positivo y esperar que esta misión pueda detectar esta molécula para que todo esto tenga sentido, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esa es mi presentación de hoy. Espero les haya gustado y desde luego les agradezco por estar aquí. Así que muchas gracias. Pueden cerrar los ojos ustedes por cierre. Ya, bueno. Tuvieron una presentación un poco densa. Estuvo muy bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Aparte de la luz solar, ¿existe otra fuente que pueda... Sí, tenemos algo que se llama la radiación cósmica, que proviene de otras partes de la galaxia y otras fuentes extragalácticas. También tenemos, como dije anteriormente, aparte del viento solar,
tenemos partículas que vienen provenientes de la atmósfera de Titán también, de Saturno, perdón, que pueden ser iones de oxígeno, por ejemplo, que van a dar a la atmósfera de Titán, y ese oxígeno que es ionizado puede dar lugar a la formación de compuestos entre carbono, nitrógeno y oxígeno. Daniel. De hecho, eso es algo importante porque Titán es uno, digamos, como de los atractivos más bonitos que tenemos los astrónomos para poder hacer investigación, ¿verdad? Sobre todo porque tiene mucha similitud con la Tierra. Y entonces podríamos nosotros creer que eventualmente, sé que estoy diciendo como mucha ciencia ficción, pero si eventualmente tuviéramos que dejar la Tierra, creo que Titán sería un lugar muy, digamos, probable que nos pueda albergar, ¿verdad? Entonces, sí, es muy interesante Titán. ¿Alguien más? Sí, ¿qué dispositivos ha enviado la NASA para el estudio? Para Titán. Sí, ¿y qué estudios están actuales? Claro. Bueno, en Titán, por ejemplo, tenemos la Voyager, que básicamente no fueron directamente a Titán, pero hicieron vuelos cerca y recopilaron datos sobre la composición química de la atmósfera y sobre la superficie, ¿verdad? Luego tenemos la sonda Cassini-Huygens, que esa sí estuvo más como interesada en llegar a esos lugares. Y luego de ella no sé qué más hay. Básicamente me basé principalmente en los datos recopilados por estas dos, por la Voyager y por la Cassini. Pero sí sé que, por ejemplo, la NASA tiene presupuestado, o tenía para 2027, pero por temas de pandemia lo extendieron casi a 2030, la misión Dragonfly, que esa sí va a ser directamente para estudiar Titán. No, nunca son tripuladas. No, esas no. De hecho, bastante difícil que sea tripulada porque pues Saturno se encuentra muy lejos de nosotros, pero de un viaje a Saturno prácticamente sería años, y desde luego que también la presión de la atmósfera de Titán es casi 1.5 veces la presión que sentimos nosotros de la atmósfera de la Tierra. Entonces habría que ver qué consecuencias tiene eso con respecto a la fisiología de una persona, ¿verdad? Desde luego también la atmósfera es importante porque nosotros respiramos oxígeno, e ir ahí pues sería un poquito complicado también por ese tipo de cosas. Cuando dicen que vida es que sea habitable para organismos, como nosotros. Sí, recordemos que hay ciertos tipos de organismos, por ejemplo, como algunas bacterias, que su, digamos, metabolismo no se basa principalmente en oxígeno, sino en azufre, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de vida, no nos referimos únicamente a vida que puede ser como nosotros, que únicamente puede respirar oxígeno y que tiene la misma fisiología nuestra, o sea, la misma forma, dos brazos, dos ojos. Entonces, ahí es cuando entra también da lugar a la imaginación, ¿verdad? A que los organismos adoptan una forma dependiendo del medio ambiente en el que se desarrollan, ¿verdad? Entonces, quizás los organismos en Titán sean un poquito más planos, ¿verdad? O más chaparros porque la presión los va a hacer un poquito más hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso. ¿Alguien más? No, es mayor, porque la atmósfera es más densa y más alta.